Walt Disney creó magia, pero también construyó mitos que jamás se apagaron. Dicen que pertenecía a sociedades ocultas. También que ocultó símbolos en sus películas. Que su cuerpo fue congelado para vencer a la muerte. Y lo más inquietante es que algunas piezas encajan demasiado bien. Walt Disney no es solo un nombre, es un arquetipo cultural. Su firma creó un imperio que transformó la infancia, el entretenimiento, la imaginación colectiva y la memoria emocional de varias generaciones. Pero detrás de esa sonrisa amable y ese bigote icónico, existe un laberinto de sospechas, silencios históricos y piezas que nunca terminaron de encajar en la versión oficial. A lo largo de décadas, investigadores, periodistas, exempleados e incluso masones han señalado que Disney no solo fue un creador, sino un hombre profundamente conectado con círculos de poder, simbolismo esotérico y estructuras sociales discretas. Su obsesión por los símbolos, la geometría sagrada y la narración arquetípica no fue casualidad, fue parte de su ADN creativo. Por otro lado, su muerte, y todo lo que ocurrió después, es uno de los episodios más envueltos en misterio en la historia de Hollywood. La teoría de su criogenización no solo sobrevivió al paso del tiempo, se volvió más fuerte. Y aunque la versión oficial hable de cremación, la historia popular insiste en otra cosa, un cuerpo congelado bajo Disneyland esperando un futuro perfecto. Y si hablamos de Disney, hablar de sus películas es obligatorio. Desde Fantasía hasta El Rey León, desde Pinocho hasta La Bella Durmiente, innumerables espectadores, analistas simbólicos y expertos en narrativa aseguran que sus largometrajes contienen patrones ocultos, mensajes subliminales y hasta referencias a sociedades secretas. Disney siempre tuvo control absoluto sobre cada cuadro, cada línea, cada diseño arquitectónico, cada código visual. Su perfeccionismo era legendario. Y cuando alguien controla el arte con tanta precisión, ningún símbolo es accidental. Pero el mito de Disney no se limita a los símbolos o a las películas. Se extiende a su imperio, un sistema de control cultural que moldea identidades, aspiraciones, valores, comportamientos y, según algunos críticos, incluso la visión moral de generaciones enteras. Hoy vamos a explorar todo eso: masonería, criogenización, control simbólico, mensajes ocultos, ingeniería cultural y uno de los mitos más persistentes de los últimos 60 años. Pero antes de comenzar con esta historia, no te olvides de suscribirte al canal y de activar las notificaciones que te avisarán de nuestras actualizaciones. Para entender la conexión entre Disney y la masonería, primero hay que comprender que Walt vivió en una época donde las logias tenían una presencia poderosa en la vida pública. Presidentes, empresarios, militares y la mayoría de las figuras influyentes de Estados Unidos pertenecían a alguna logia o se relacionaban estrechamente con ellas. Disney no fue la excepción. Su círculo cercano estaba lleno de masones declarados. No hay un documento oficial que confirme su membresía, pero sí existen varios registros que lo ubican asistiendo a reuniones, colaborando con miembros activos y manejando una simbología que coincide con estructuras masónicas. Desde triángulos perfectos hasta geometrías sagradas, su trabajo está lleno de patrones que difícilmente son casualidad. Parques como Disneyland y Disney World presentan distribuciones arquitectónicas que han sido interpretadas como mapas simbólicos. La disposición de torres, plazas, avenidas, puntos de encuentro y accesos principales revela un diseño con un equilibrio geométrico que muchos asocian con estructuras masónicas o rosacruces. El famoso Club 33, uno de los espacios más exclusivos de Disney, alimenta todavía más estas teorías. Su nombre, su ubicación y su acceso restringido recordaron a muchos investigadores la jerarquía del grado 33 dentro del rito escocés, uno de los niveles más altos de la masonería. Además, varias películas contienen escenas o símbolos que han sido interpretados como referencias directas: ojos que todo lo ven, pirámides, números específicos y estructuras rituales. Aunque para algunos es coincidencia, para otros es una huella personal del propio Walt. El perfeccionismo obsesivo de Disney, su necesidad de controlar cada centímetro de sus obras y su fascinación por diseñar mundos completos reforzaron la idea de que su visión estaba influida por un conjunto de ideas filosóficas más profundas que solo entretenimiento. ¿Fue Disney masón? Tal vez no en sentido formal, pero simbólicamente,
Muchas de sus creaciones hablan un lenguaje que cualquier iniciado reconocería de inmediato. El mito de la criogenización de Walt Disney es, quizá, la teoría más famosa asociada a su nombre. Oficialmente, Disney murió el 15 de diciembre de 1966 a causa de un cáncer pulmonar. Su familia aseguró que fue cremado y enterrado discretamente, pero este relato nunca convenció al público. Y no fue una casualidad. La cultura popular estaba lista para un mito moderno, y Walt era el candidato perfecto para trascender incluso su propia muerte. Cuando Disney murió, el campo de la criónica apenas estaba naciendo. 2 años antes se habían fundado las primeras organizaciones dedicadas a la preservación de cuerpos en bajas temperaturas. Disney, obsesionado con el futuro y la ciencia, tenía los recursos, los contactos y la mentalidad necesaria para explorar lo imposible. La teoría afirma que no solo conoció esos avances, sino que quiso ser parte de ellos. Lo que alimentó la teoría fueron, principalmente, los silencios. No hubo fotografías del cuerpo. No hubo funeral público. Y las contradicciones en los testimonios de trabajadores, familiares y ejecutivos generaron todavía más sospechas. El hermetismo siempre alimenta la imaginación colectiva, y en el caso de Disney, el misterio encontró un terreno fértil. El rumor más persistente dice que el cuerpo de Walt está ubicado debajo de Disneyland, específicamente bajo la atracción de Pirates of the Caribbean, o en las versiones más extremas, debajo del icónico castillo de la Bella Durmiente. ¿Qué tan probable es esto? En términos estrictamente científicos, poco, pero en términos míticos, es inevitable. La idea de que el hombre que construyó un reino mágico duerme bajo él, esperando un despertar, es demasiado poderosa. La compañía ha negado la teoría en múltiples ocasiones, pero su negación nunca logró detenerla. Al contrario, cada intento de desmentirla parecía hacerla más fuerte. Algunos investigadores llegaron a sugerir que Disney, más que un hombre, se convirtió en una marca que debía permanecer viva mientras el imperio siguiera expandiéndose. La criogenización se convirtió así en una metáfora conveniente de inmortalidad. Lo fascinante es que, incluso después de décadas, el mito no disminuyó. Generaciones enteras crecieron con la idea de un Walt Disney congelado, esperando el día en que la tecnología pudiera devolverle la vida. Y hoy, en una era donde la biotecnología avanza rápidamente, muchos retoman la idea con renovado interés. Quizá Walt Disney nunca estuvo congelado, pero su mito, su obra y sus sombras simbólicas sí lo están, preservados, intactos y listos para despertar cada vez que alguien vuelve a preguntarse qué hay realmente detrás del hombre más influyente de la historia del entretenimiento. Pero, ¿qué mensajes se ocultan en sus creaciones? Desde sus inicios, las películas de Disney fueron celebradas como obras maestras del arte animado. Pero con el tiempo, los espectadores comenzaron a notar cosas que escapaban a la simple narrativa infantil. Símbolos antiguos, patrones repetitivos, referencias mitológicas y elementos visuales que parecían demasiado precisos para ser casuales. El debate comenzó. ¿Estaban estos mensajes ahí por accidente o por diseño? En fantasía, por ejemplo, la iconografía mística es evidente. Es una composición audiovisual que combina música, magia, invocaciones y simbolismos que algunos investigadores asocian con rituales esotéricos. Esta conexión no es necesariamente negativa. Al contrario, muestra el interés de Walt por lo que él llamaba la estructura invisible detrás de la música y el mito. En otras películas, como Pinocho, los mensajes parecen más moralizantes, pero su tratamiento del alma humana, la pérdida de la conciencia y la manipulación recuerdan a mitos iniciáticos. Películas como El Rey León muestran un claro patrón de reyes solares, círculos de poder y ciclos rituales que coinciden con estructuras simbólicas antiguas. Los críticos han señalado que Disney utilizaba arquetipos universales, los mismos que Jung definía como patrones profundos en la psique colectiva. Por eso sus películas podían conectar con cualquier público, de cualquier edad y cultura. Pero para algunos analistas, la presencia de esos arquetipos sugiere un conocimiento simbólico mucho más profundo de lo que aparenta. Otros alegan algo más arriesgado, que, dentro de estas películas hay códigos discretos que pertenecen al lenguaje visual de sociedades esotéricas. Ojos que observan, pirámides, formas sagradas, juegos numéricos y referencias veladas al conocimiento oculto. Aunque estas teorías son discutidas,
La repetición visual es innegable. La pregunta más fascinante no es si Disney lo hizo a propósito, sino por qué. ¿Era una forma de diversión intelectual? ¿Era un guiño a círculos específicos? ¿O era una manera de insertar símbolos que él consideraba eternos y universales? Lo cierto es que las películas de Disney son más que entretenimiento infantil. Son mapas simbólicos que siguen generando debates, análisis y sospechas hasta hoy. El poder de Disney no está solo en sus películas, sino en su capacidad para moldear la percepción colectiva. Durante décadas, la compañía ha tenido un papel central en definir lo que es la magia, la infancia, el amor verdadero, el héroe perfecto y lo que significa ser bueno. Estas ideas, repetidas a través de películas, series, parques temáticos y mercancía global, forman un sistema estructurado de valores culturales que se ha extendido por todo el mundo. Nadie duda de que Disney es el emblema del entretenimiento familiar, pero esa reputación también le ha dado poder para influir profundamente en generaciones enteras. Investigadores de medios afirman que los niños, al consumir contenido Disney desde edades tempranas, absorben patrones de conducta, roles sociales e incluso estereotipos que moldean su visión del mundo sin cuestionarlo. Esto no implica necesariamente una intención negativa, pero sí revela una maquinaria capaz de dirigir emociones, reforzar ideales y construir identidades culturales. Cuando una compañía controla lo que millones de niños ven, sienten y repiten, también controla parte del futuro. Los personajes de Disney funcionan como arquetipos psicológicos. La princesa, el héroe sacrificado, el villano seductor, el mentor sabio, son figuras universales que conectan con el subconsciente colectivo. Pero cuando una sola empresa monopoliza esos arquetipos, también estandariza la forma en que las sociedades entienden estos roles. Disney no solo cuenta historias, administra un imaginario. Posee franquicias completas, universos narrativos, parques que funcionan como templos de experiencia simbólica y productos que permiten replicar el relato en casa. Su control sobre la narrativa global es tan grande que, según varios investigadores culturales, funciona como una especie de ingeniería emocional masiva. A lo largo del tiempo, Disney ha sido criticado por suavizar realidades, borrar elementos históricos, romantizar estructuras sociales y simplificar conceptos filosóficos complejos para hacerlos más digeribles. Esta simplificación, aunque funcional para el entretenimiento, transforma la manera en que millones de niños interpretan el mundo real. El verdadero poder de Disney no es económico ni tecnológico, es simbólico. Y cuando una entidad controla símbolos, controla significado. Y cuando controla significado, controla cultura. Con el paso de las décadas, Walt Disney dejó de ser solo un creador para convertirse en una figura casi mitológica. Su nombre no envejece, su marca se expande y su influencia cultural parece no tener límites. Esta inmortalidad simbólica es mucho más poderosa que cualquier intento literal de preservar su cuerpo. Disney, en vida, construyó un arquetipo que trascendió incluso su propia existencia física. Muchos historiadores afirman que Walt construyó minuciosamente su legado como si supiera que debía sobrevivirle. Cuidadoso con su imagen pública, selectivo con sus declaraciones y extremadamente meticuloso con su obra, creó una versión idealizada de sí mismo que se volvió casi sagrada en la cultura popular. Pero la sombra siempre acompaña a la luz. El mito de Disney también incluye contradicciones, silencios, tensiones internas y decisiones polémicas dentro de su compañía. Su reputación se ha visto envuelta en debates éticos, ideológicos y creativos que contrastan con la narrativa pulida que la empresa promueve. La idea de su inmortalidad, alimentada por la teoría de la criogenización, termina funcionando como un espejo simbólico. Disney es el hombre que no muere porque nunca dejó de influir. Es un mito construido con precisión quirúrgica, reforzado por los productos culturales que siguen llevando su nombre. En este sentido, Walt se vuelve una especie de arquetipo moderno del creador Dios, una figura que da vida a mundos completos y observa cómo estos se expanden más allá de su control. Es el arquitecto de un universo simbólico que hoy domina gran parte del imaginario global. Su inmortalidad no radica en un laboratorio secreto, sino en la estructura cultural que construyó. Sus personajes, sus historias, sus parques y su estética se convirtieron en pilares de la identidad contemporánea global.
Y mientras existan niños que consuman Disney, existirá Walt. Quizá ese fue su objetivo desde el principio: trascender el tiempo, convertirse en mito, convertirse en símbolo, convertirse en un espíritu que habita el mismo castillo que millones visitan año con año. Walt Disney fue mucho más que un creador de historias. Fue un arquitecto cultural, un visionario que comprendió cómo funcionan los símbolos, los relatos y la imaginación colectiva. Su legado es tan profundo que sigue moldeando la manera en que vemos el mundo, incluso sin darnos cuenta. Las teorías sobre su vida oculta, su relación con la masonería y su supuesta criogenización no son simples rumores, son reflejos del impacto que tuvo. Cuando una figura se vuelve tan grande, tan influyente y tan enigmática, el mundo comienza a llenar los espacios en blanco con mitos. Tal vez Walt nunca perteneció a ninguna sociedad secreta. Tal vez su cuerpo nunca fue congelado. Tal vez los símbolos en sus películas no fueron intencionales. Pero lo que sí es innegable es que su sombra cultural es tan grande que la realidad dejó de ser suficiente para explicarlo. Su imperio continúa expandiéndose. Sus personajes siguen siendo globales. Sus películas continúan moldeando emociones, identidades y sueños. Y su nombre permanece más vivo ahora que cuando caminaba por los pasillos de sus estudios. El mito, la magia y el misterio conviven en Disney. Y quizá ahí esté la clave de su inmortalidad, no en la ciencia, sino en la imaginación colectiva que lo sigue recordando como un creador eterno. Por eso Walt Disney nunca muere. Vive en cada niño que imagina, en cada adulto que recuerda, en cada historia que vuelve a contar, y en cada mito que sigue creciendo alrededor de su figura. Si quieres descubrir más historias oscuras, misterios, conspiraciones y verdades prohibidas, suscríbete ahora a Rumbo al Pasado. Aquí revelamos lo que otros callan. Aquí los mitos nunca duermen.